Bienvenido a este curso técnico en diseño gráfico, en el que vamos a estar tratando nuestro primer módulo, que es el programa de Adobe Illustrator, el cual es un editor de gráficos vectoriales destinado a la creación artística de dibujo y pintura para la ilustración digital, ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros. El software de Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a todas las herramientas y una gran versatilidad para la producción rápida de gráficos flexibles, los cuales vamos a poder utilizar para impresión, publicación en web o redes sociales. Entonces, en nuestra primera unidad vamos a estar conociendo la interfaz de Illustrator. En esta vamos a aprender cómo abrir un archivo, cómo crear un archivo nuevo y también vamos a conocer algunas de las herramientas, los menús y cómo personalizar. Entonces, para iniciar, lo primero que debemos de conocer es la interfaz para crear un documento nuevo. Para eso vamos a nuestro software de Adobe Illustrator y es necesario que sepamos que hay varias formas de cómo crear un documento nuevo. Podemos hacerlo por este botón de archivo nuevo o también podemos hacerlo por el menú de archivo y nuevo. Aparte de esto, tenemos también un atajo de teclado que es la combinación control más N. Cualquiera de estas tres que utilicemos es válida. Por ejemplo, yo voy a utilizar ahora control más N y van a ver que se va a abrir la interfaz de la creación de archivo nuevo. En esta ventana lo primero que vemos es estas pestañas que tenemos acá, que son plantillas ya predeterminadas, igual que estas que tenemos por acá, que son elementos recientes, tamaños que ya hemos utilizado con anterioridad en Adobe Illustrator. Por ejemplo, los más usados van a ser los de impresión. Vamos a la pestaña de imprimir, ver todos los ajustes preestablecidos y aquí nos van a aparecer la mayoría de tamaños más utilizados, como el carta, A4, legal, tabloide, A3, B4, B5 y A5. Si se fijan, estas medidas están en milímetros. Nosotros vamos a estar trabajando en dos unidades de medida, que son pulgadas y píxeles. Pasamos entonces a este lado de acá. Aumentar esto un poco más. Pasamos a este lado de acá. El primer renglón que tenemos acá es el nombre que le vamos a poner a nuestro archivo. Podemos poner el nombre que deseemos. El primer archivo de Illustrator. Luego, otro campo muy necesario es este que vemos aquí, donde dice milímetros. Este nos va a permitir seleccionar la unidad de medida en la que vamos a trabajar. Tenemos píxeles, puntos, picas, pulgadas, pies y pulgadas, yardas, milímetros, centímetros y metros. Nosotros ahora mismo vamos a estar trabajando en pulgadas. ¿Vieron cómo cambiaron estas medidas de acá? El primer campo es el de anchura y el segundo campo es la altura. Siempre las medidas van a ser dictadas dando primero el ancho y luego el alto. Si yo, por ejemplo, les digo, vamos a crear un archivo nuevo con tamaño de 11 por 17, 11 va a ser el ancho y 17 va a ser el alto. Al lado del campo de altura vemos la orientación para establecer si nuestra mesa de trabajo va a ser vertical u horizontal. Y al lado de este, el renglón mesas de trabajo, que nos va a permitir establecer la cantidad de mesas de trabajo o páginas que queremos que tenga nuestro documento. Esto luego se puede modificar después de creado nuestro documento. Acá abajo tenemos el sangrado, que es un espacio seguro muy utilizado en la impresión. Por el momento lo dejamos así. Y en opciones avanzadas vamos a tener los modos de color, en el cual tenemos RGB y CMYK. Muy importante saber que si estamos trabajando un diseño
que va a ser expuesto en medios digitales, dígase celulares, televisores, redes sociales, etcétera, utilizamos RGB. Pero si estamos trabajando en un diseño que está destinado a la impresión, utilizamos el modo de color CMYK. Los efectos de rasterizado usualmente los dejamos en 300 para que nos den la mejor calidad, y modo de previsualización lo dejamos por defecto. Luego de que ya tenemos todos estos valores ya cuadrados, es tiempo de darle a crear nuestro documento. Esperamos que se cree el documento y ya aquí tenemos nuestro primer documento de Illustrator. Antes de pasar a cómo vamos a organizar nuestro espacio de trabajo, vamos a conocer un poco sobre las barras de menú. Las barras de menú son estas que tenemos ubicadas acá. Estas que ven aquí. Siempre van a estar ahí. Entonces, en la barra de menú de archivo vamos a poder crear documentos nuevos, abrir documentos, guardar nuestros documentos, exportarlos, y si tenemos una impresora también vamos a poder imprimir. En el menú de edición vamos a tener todas las opciones de copiado, pegado, cortado, etc. Y también la configuración de las preferencias de Adobe Illustrator. En el menú objeto vamos a poder seleccionar objetos y darle o aplicarle transformaciones especiales. En el menú texto tenemos todo lo relacionado al texto, pero principalmente los glifos, que son los símbolos que no tenemos en nuestros teclados. En el menú seleccionar vamos a poder seleccionar objetos con una misma apariencia o mismos atributos. El menú efecto nos va a permitir aplicar cierta cantidad de efectos a nuestros vectores o a nuestros textos. En el menú ver vamos a poder controlar todo lo que son las rejillas, líneas guías, reglas, etc. Y en el menú ventana, que es uno de los más importantes, vamos a poder mostrar u ocultar todas las barras, todos los paneles o ventanas que tenemos disponibles en Adobe Illustrator. Este lo vamos a estar utilizando ahora mismo. Si se fijan, nuestro espacio de trabajo se ve un poco limitado. Esto podemos cambiarlo y ustedes lo van a cambiar para que al momento que vayamos avanzando en nuestras unidades y prácticas todos podamos tener lo mismo en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al menú ventana, buscamos espacio de trabajo y seleccionamos el que dice aspectos esenciales clásicos. Van a ver que cuando damos clic en aspectos esenciales clásicos, nuestro espacio de trabajo va a cambiar. Se nos pusieron más ventanas, se agregaron más herramientas a nuestra barra de herramientas. Pero luego de que hagamos esto, volvemos a ventana, de nuevo espacio de trabajo y restaurar aspectos esenciales clásicos. Aquí vimos que desapareció una parte de nuestro panel, pero para volver a mostrarla, vamos acá arriba y en estas pequeñas flechas, que donde sea que lo veamos en un panel, significa que ese panel se puede expandir o se puede contraer. En este caso lo dejamos expandido. Luego de que ya tenemos nuestros paneles, volvemos ahora a el menú ventana y aquí vamos a buscar, un poco más para abajo, el que dice texto y le damos a carácter o el atajo de teclado control T. Van a ver que nos sale esta pequeña ventana. ¿Qué vamos a hacer con esta ventana? Sería un poco molesto tenerla flotando por acá, como ven la puedo mover. Lo que vamos a hacer es tomarla desde esta parte de acá arriba y la vamos a arrastrar aquí. Vieron que se me puso una pequeña línea azul, eso significa que ese panel se va a acoplar. Se acopló de esta manera, pero me ocupa demasiado espacio. ¿Qué hacemos entonces? En la pequeña flecha lo contraemos y aquí lo contraemos un poco más para que nos quede
de esta forma. Luego de que ya tengamos nuestro panel de texto aquí, porque lo vamos a utilizar más adelante, es tiempo de activar la regla. Para activar la regla podemos ir al menú Ver, buscamos reglas y mostrar regla. Si se fijan, tiene un atajo de teclado que es la combinación control más R. Activamos la regla y aquí ya tenemos nuestra regla activa, la cual nos va a ser de mucha ayuda posteriormente. Luego de que ya tenemos nuestro espacio de trabajo bien organizado, vamos a guardarlo. Vamos a ir al menú Ventana, hacia arriba, Espacio de trabajo y Nuevo espacio de trabajo. Aquí le vamos a poner el nombre que ustedes quieran, puede ser su mismo nombre. Aquí yo le voy a poner mi espacio de trabajo. Y OK. Ahora este espacio de trabajo se guardó. Si en algún momento usted mueve algo sin querer, puede ir al menú Ventana, Espacio de trabajo y seleccionar el que tiene su nombre. Si al hacer esto no se restaura, le damos después a restaurar un espacio de trabajo. Y así podemos continuar. Ahora vamos a ver nuestra barra de herramientas. La barra de herramientas de Adobe Illustrator es esta que vemos acá. En esta están contenidas todas las herramientas que podemos utilizar en Illustrator. Si se fijan, hay algunas de estas herramientas que tienen una pequeña flecha en su parte inferior derecha, pero hay otras que no. Esta pequeña flecha, esa que ven aquí, significa que dentro de esa herramienta tenemos más herramientas disponibles. Si nos posicionamos sobre una herramienta que tenga la flecha y le damos clic derecho, vamos a ver las demás herramientas que están disponibles dentro de esta misma. Una peculiaridad también que tiene Illustrator es que si usted se sitúa sobre una herramienta sin hacerle clic ni nada, nos va a salir un pequeño video con una ilustración de lo que hace esa herramienta, y en la pequeña descripción de acá abajo le va a aparecer también, vamos a ponerlo acá, nos va a aparecer también el atajo de teclado de esa herramienta. Es muy útil que se aprendan todos los atajos de teclado. Es necesario también que sepamos que Illustrator tiene varios tipos de herramientas y estas se pueden dividir en 6 categorías. Serían las herramientas de dibujo, las herramientas de selección, herramientas de navegación, herramientas de pintura, herramientas de texto y herramientas de modificación, las cuales las vamos a estar viendo más adelante y la van a poder ver en un material que les estaré dejando en la descripción de este video. Ahora vamos a ver cómo se divide nuestro espacio de trabajo aquí en Illustrator. La primera barra que vamos a tener es la barra de menú, que es esta que está acá arriba, que se las definí hace un momento. La segunda barra es la barra de control, que es esta que se encuentra debajo de la barra de menú. Importante, esta barra va a ir cambiando dependiendo la herramienta que tengamos seleccionada o el objeto con el que estemos trabajando. La tercera es nuestra barra de herramientas. Aquí vamos a tener todas las herramientas disponibles en Illustrator. La cuarta es el panel de propiedades, que es este que está aquí. Este también va a ir cambiando dependiendo la herramienta que tengamos seleccionada o la forma con la que estemos trabajando. Después tenemos el panel de color, que es este de acá, pero si se fijan incluye todo este panel que tenemos aquí. Si nosotros a un panel le damos doble clic, este se va a contraer. Si le damos doble clic nuevamente, se va a extraer de esta forma, así.
Esto puede cambiar. Aquí podemos ponerlo en qué modo queremos. Si queremos ocultar sus opciones, etcétera. Luego de esto tenemos el panel de muestras, que es este acá, en el cual nos van a aparecer algunas muestras de color ya predeterminadas. Igual, si le damos doble clic se va a contraer, si damos otro clic se va a expandir. Luego tenemos el panel de trazo, que es el que nos va a dar el grosor de nuestros trazos según vayamos trabajando. Y por último el panel de capas, que es muy importante. Aquí en el panel de capas tenemos capas y las mesas de trabajo. Este que vemos acá, que es el panel de apariencia, es un panel un poquito más avanzado, que luego lo estaremos viendo un poquito por arribita. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos desplazarnos y movernos en nuestro documento. Para esto vamos a utilizar dos herramientas. La primera herramienta es la herramienta de mano, que se encuentra en nuestra barra de herramientas, y vemos que su atajo de teclado es la letra H. Si presionamos la tecla H en nuestro teclado, van a ver cómo nuestro cursor cambia a una pequeña mano. ¿Cómo funciona esta mano? Si damos un clic sostenido, mantenemos presionado, van a ver cómo la manita se cierra. Y si lo mantenemos sostenido y nos movemos, vamos a poder desplazarnos en nuestro documento, para arriba, para abajo, para los laterales. Una forma más fácil de utilizar esta herramienta, si por ejemplo yo tengo otra herramienta seleccionada, tengo ahora la de selección, y quiero moverme, simplemente presiono la tecla de la barra espaciadora en mi teclado y van a ver cómo automáticamente, mientras la tenga presionada, voy a tener activa la herramienta de la mano. Si la presiono y ahora doy un clic sostenido, voy a poder moverme. Es la forma más fácil. Entonces ahí ya vimos cómo desplazarnos. Ahora aprenderemos cómo alejarnos y acercarnos con la herramienta de la lupa. El atajo de teclado de la lupa es la tecla Z. Si presiono la Z en mi teclado, automáticamente cambia a la herramienta de la lupa. Aquí la lupa tiene un símbolo de más que, si doy un clic, se va a ir acercando a donde sea que yo tenga el cursor apuntado. Pero si quiero alejarme, presiono la tecla alterna en el teclado, ahora cambia a un símbolo de menos mientras lo tenga presionada. Y si doy un clic se va a ir alejando. Otra forma muy fácil de utilizar las opciones de acercarse y alejarse es presionando la tecla alterna en nuestro teclado, dejándola presionada, y con la rueda del ratón para abajo y para arriba, mientras tenga alterna presionada, me va a acercar y me va a alejar. Esta es por definitiva la mejor forma de acercarse y alejarse, aunque también tenemos otra forma, que es presionando control y el símbolo de más o de menos en el teclado numérico. Se va a acercar o a alejar. Si ustedes quieren, por ejemplo, que se acerque completamente a su mesa de trabajo, presionamos control punto y nos vaya a acercar a toda la mesa de trabajo. Esos son atajos de teclado que son muy útiles al momento de trabajar. Ahora que sabemos cómo podemos desplazarnos, acercarse y alejar en nuestro documento, vamos a ver las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo no son más que las hojas o páginas en las que vamos a poder trabajar en nuestro documento. Tenemos una herramienta en nuestra barra de herramientas, que es esta, la herramienta de mesas de trabajo. Van a ver que cuando tenemos seleccionada esta herramienta, nuestra mesa de trabajo se va a sombrear con estos pequeños puntos discontinuos, y vamos a tener unos puntos en las esquinas y en los centros. Estos puntos, estos que ven acá en las esquinas y en los centros, se van a llamar puntos de control. Los vamos a estar viendo mucho.
Estos puntos de control nos van a servir para poder cambiar el tamaño de nuestra mesa de trabajo. Si nos posicionamos sobre uno de estos puntos, damos clic sostenido y arrastramos, van a ver cómo nuestra mesa de trabajo va cambiando de tamaño. Y se va a aplicar este cambio cuando soltemos el clic. Con control Z podemos dar un paso hacia atrás. Pero miren cómo cuando yo arrastro, tengo un pequeño cuadro a la derecha que me va presentando el tamaño de mi mesa de trabajo. Esto nos va a servir mucho para cuando queramos cambiar el tamaño de una de nuestras mesas. Pero si queremos aplicarle un tamaño en específico, tenemos dos lugares donde podemos hacerlo, siempre y cuando tengamos nuestra herramienta de mesa de trabajo seleccionada y una mesa de trabajo también seleccionada. Tenemos dos lugares. Acá arriba en nuestra barra de control nos va a aparecer el ancho y el alto de nuestra mesa de trabajo. Podríamos aquí poner el valor que queramos, por ejemplo 8.5 por 11, damos enter y se aplica el tamaño. Este es el primer lugar donde podemos hacerlo. También podemos hacerlo por acá en nuestro panel de propiedades si lo tenemos activo. Si vamos aquí, ponemos otro tamaño, por ejemplo 11 por 17, enter, y se aplica automáticamente nuestro tamaño. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Todo lo que podemos hacer por aquí, por la barra de control, también lo podemos hacer en el de propiedad, en el panel de propiedades. Por ejemplo, aquí podríamos seleccionar un tamaño ya preestablecido. Si tengo una mesa de trabajo seleccionada, voy acá, seleccionar ajuste preestablecido y puedo seleccionar cualquiera de estos tamaños y se va a aplicar automáticamente. Aquí también podríamos cambiar la orientación. Por ejemplo, ahora está en vertical, podríamos ponerla en horizontal. Y eso mismo podemos hacerlo por aquí en el panel de propiedades. Y por acá mismo también podemos agregar o eliminar mesas de trabajo, tanto en la barra de control como en el panel de propiedades. Para agregar mesas de trabajo lo hacemos con este pequeño símbolo de más. Damos clic acá y van a ver cómo automáticamente se me crea otra mesa de trabajo al lado de la que ya tengo activa. Puedo seguir agregando mesas de trabajo según yo quiera y luego cambiarles el tamaño. Aquí mismo también lo puedo hacer por el panel de propiedades. Y en caso de que quiera eliminar alguna mesa de trabajo, simplemente con mi herramienta mesa de trabajo seleccionada, selecciono la mesa de trabajo que quiero eliminar y puedo darle clic a este bote de basura en mi barra de control o a este bote de basura en mi panel de propiedades y puedo eliminar las mesas de trabajo que yo quiera. Siempre debe de haber una mesa de trabajo. No puedo eliminar la última mesa de trabajo. Luego podemos ver que tenemos un panel de mesas de trabajo aquí cerca del panel de capas. Aquí nos van a aparecer todas las mesas de trabajo que creemos. Por ejemplo, si yo creo algunas mesas de trabajo, vean cómo aquí se me van agregando. Y puedo cambiarles el nombre a cada una. Por ejemplo, esta sería hoja 1, hoja 2 y así sucesivamente. Solamente basta con dar doble clic encima del nombre. Importante, es encima del nombre. Si doy doble clic en una parte vacía de acá, lo que va a hacer es que me va a llevar directamente a esa mesa de trabajo. Yo ahora podría a estas mesas de trabajo aplicarles a cada una un tamaño distinto. No necesariamente todas las mesas de trabajo deben de tener el mismo tamaño. Pueden ser tamaños totalmente diferentes y orientaciones también diferentes. Y luego puedo moverlas siempre y cuando tenga mi herramienta de mesa de trabajo seleccionada. Ahora vamos a estar viendo las capas y el panel de capas. El panel de capas nos va a proporcionar una forma fácil de gestionar nuestros elementos, porque cuando creamos una ilustración compleja puede resultar un poco difícil controlar todos estos elementos en nuestros documentos.
Entonces, las capas nos van a permitir gestionar todos estos elementos que forman nuestra ilustración. Vean las capas como carpetas transparentes que contienen nuestras ilustraciones. Este archivo que ustedes ven aquí lo van a tener disponible en el link que le voy a dejar abajo en la descripción de este video. Aquí tenemos nuestro panel de capas, es este que está acá. Y dentro de estos elementos, cada una es una capa, están contenidas todas nuestras ilustraciones. Es muy, pero muy importante saber cómo se divide este panel de capas. Este panel de capas se divide en 7 secciones. En verdad son 5 y agregamos 2 más. Y vamos a verla una por una desde acá. Esto que tienen aquí es exactamente este mismo. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. La primera columna, que es esta que tiene los ojitos, se llama columna de visibilidad. ¿Para qué nos sirve esta columna? Miren acá, por ejemplo, todo esto yo lo tengo dividido en capas. Si yo voy a mi columna de visibilidad y apago un ojito, van a ir desapareciendo los elementos que están dentro de esa capa. Ojo, no es que desaparecen, simplemente se ocultan. Ven, con un clic oculto lo que está en la capa de logo, con otro de texto y con otro de elementos. Por eso es que es bueno al trabajar, ir trabajando por capas para poder ir organizando todos nuestros elementos de la mejor manera. La segunda columna, que es esta de aquí, es la columna de edición. Esta columna nos va a permitir bloquear nuestras capas. Por ejemplo, si voy a mi capa del logo y muevo mi logo, vean cómo se mueve. Pero si yo quisiera que no se moviera, voy a la capa donde esté ese elemento. En mi columna de edición activo el candado y ahora no puedo seleccionar ni mover mi logo. Está bloqueado. Yo siempre recomiendo bloquear la capa en donde usted tenga el fondo. Miren, por ejemplo, aquí tengo el fondo y se me mueve. Sin querer yo podría moverlo, pero si tengo la columna de edición en la capa de fondo seleccionada, ya no puedo mover mi fondo. Esto es muy útil cuando tengamos muchos elementos en nuestro documento. La tercera columna es la de previsualización, que es esta completa de acá. Esta columna de previsualización nos va a dar una pequeña vista, miren aquí en los pequeños cuadritos, de qué hay en esa capa. Y también en esta vamos a poder cambiar el nombre de nuestra capa. Usualmente nuestra capa tiene el nombre por default de capa y un número, pero si damos doble clic en el nombre vamos a poder cambiarlo. Es muy útil también al momento de renombrar nuestras capas para saber exactamente qué tenemos en esta capa. También en la columna de previsualización tenemos esta pequeña flecha hacia la derecha, que si le damos clic nos va a abrir las subcapas que se encuentran dentro de esta capa, es decir, todos los elementos que hay dentro de esa capa. Después de la columna de previsualización tenemos la columna de apariencia, que sería esta de acá. En esta vamos a ver unos pequeños círculos que si le damos clic a uno de estos círculos nos va a seleccionar la capa. Damos clic en uno de estos círculos y nos va a seleccionar todo lo que esté incluido dentro de esa capa. Miren aquí, por ejemplo, si selecciono la capa de elementos, me selecciona todo lo que sea elementos y voy a poder moverlos. Luego de la columna de apariencia tenemos la columna de selección. Esta sí es muy pero muy útil. Miren para qué funciona. Si yo le doy un clic a un elemento de mi ilustración, automáticamente aquí se me va a seleccionar la capa, pero voy a tener un pequeño cuadrito de color
que me va a decir que dentro de esa capa es que está el elemento que yo tengo seleccionado. Y si yo quisiera mover ese elemento a otra capa, simplemente doy un clic sostenido sobre ese cuadrito y lo voy moviendo para abajo o para arriba hacia la capa que yo quiero moverla. Para que lo vean bien, por ejemplo, aquí tengo mi capa de logo oculto y veo que se oculta. Pero si selecciono mi elemento, lo muevo ahora a otra capa. Cuando oculto mi capa de logo, veo que no se oculta porque ya mi elemento no está en esa capa, sino que está en esta capa que es elementos. ¿Y cómo yo lo sé? Porque si selecciono mi logo, veo que aquí en mi columna de selección me aparece que mi logo está en esta capa, y ahora si oculto y muestro, veo que es así. Vamos para atrás para tenerlo como lo teníamos antes, y ahí ya lo tenemos. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Tenemos la opción de crear una capa nueva, que es este símbolo de más que está acá abajo. La capa nueva siempre se va a crear por arriba de la capa que tengamos seleccionada. Por ejemplo, si estoy en mi capa de logo y doy una capa nueva, se crea arriba. Pero si estoy en mi capa de texto y creo una capa nueva, se va a crear arriba de esta. Siempre se va a crear por arriba de la capa que esté seleccionada. Y si queremos borrar una capa, seleccionamos la capa, damos clic en el bote de basura y se va a eliminar esta capa. Si damos clic en eliminar sobre una capa que contenga elementos, nos va a salir este mensaje que nos dice que esta capa tiene ilustraciones, si queremos borrarla sí o no. Esto nos sirve mucho para no borrar sin querer alguna capa que contenga algún elemento importante. Ahora vamos a ver los métodos de exportación y de guardado de documentos. Para esto vamos a nuestro software y lo primero que vamos a ver es exportación. Vamos al menú archivo, exportar y exportar como. Aquí vamos a seleccionar la carpeta donde queremos exportar nuestro documento, y aquí abajo en tipo vamos a poder seleccionar el formato en el que queremos exportar. Tenemos varios formatos. Aquí vemos el PDF, JPG, PNG, SVG y EPS. Vamos a estar utilizando por ahora PDF y el JPG. Para esto seleccionamos el formato de archivo. Si es PDF, le ponemos nuestro nombre y si queremos exportar todo nuestro documento, y le damos a exportar. Con PDF nos van a salir algunas opciones luego que le demos a exportar. Yo recomiendo siempre tenerlo en valor por defecto de Illustrator para que nuestro archivo quede en formato editable, y luego simplemente damos clic en exportar. Esperamos a que termine y ahí ya automáticamente tenemos nuestro archivo exportado. Para exportar ahora en JPG, vamos de nuevo a archivo, exportar, y ahora seleccionamos JPG. Aquí es importante tener seleccionada esta opción que dice usar mesas de trabajo. ¿Por qué es importante? Porque con esta opción lo que va a hacer Illustrator al exportar es que cada mesa de trabajo va a crear un archivo JPG independiente. Por eso es importante que siempre esté seleccionado. Vamos a exportar, vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a una carpeta nueva para verlo. Ejemplo, exportación. Abrimos la carpeta, le ponemos el nombre que queramos, ejemplo, usar mesas de trabajo seleccionado y exportar. Ahora podemos ir a nuestra carpeta y vemos que acá, tenemos que tildar estas opciones. Por ejemplo, si lo queremos en formato RGB o CMYK, la calidad alta,
y estos elementos lo dejamos igual, menos este de resolución. Si queremos la menor resolución, la ponemos en alta 300 ppp. Damos OK y ahora sí ya vemos que se exportó nuestras imágenes. Podemos abrirla y vemos que aquí tenemos nuestras dos imágenes ya exportadas. Lo mismo sería con el PDF. Archivo, exportar, exportar como, seleccionamos PDF, Adobe PDF, exportar, confirmamos que aquí esté en valor por defecto de Illustrator. Importante también que esté seleccionada esa opción, conservar capacidades de edición para que se quede editable, y exportar PDF. Ya luego vamos a nuestra carpeta, esperamos que se guarde y aquí vemos que ya tengo mi PDF. Podemos abrirlo para confirmar y aquí está mi archivo con sus dos páginas. Otra opción de cómo guardar en formato PDF sería por el menú Archivo, Guardar como, Guardar en el ordenador. Si les sale ese mensaje, buscamos la carpeta donde queremos guardar. Aquí vamos a tener varias opciones. Adobe Illustrator, que es el formato nativo de Illustrator, y Adobe PDF. Seleccionamos Adobe PDF, ponemos un nombre, formato PDF y guardar. Nos va a aparecer el cuadro. Aquí vemos que este valor por defecto de Illustrator, guardar PDF, y ahora podemos ver que se ha guardado nuestro PDF aquí en nuestra carpeta que seleccionamos. Este archivo se queda totalmente editable por si quiero abrirlo nuevamente en Illustrator, pero ahora veamos cómo guardar directamente en el formato de Illustrator. Vamos a Archivo, Guardar como, Guardar en el ordenador, y aquí en vez de PDF seleccionamos Adobe Illustrator. Ponemos un nombre, formato Illustrator, guardamos, nos va a aparecer un recuadro que nos pregunta en qué versión de Illustrator queremos guardarla. Siempre déjenle la que esté seleccionada, y en caso de que les aparezca para tildar esta opción, siempre tildenla, porque esto lo que hace es que si tenemos imágenes enlazadas en nuestro documento, las guarda directamente en nuestro documento y después no la vamos a perder. Damos clic en OK, vamos a la carpeta, esperamos que se guarde y aquí tenemos nuestro archivo. Pero ahora, ¿y si yo quisiera abrir ese archivo después? Vamos a cerrar todo lo que tengo acá. Para abrir un archivo que ya hemos guardado en el formato de Illustrator, podemos hacerlo de la forma fácil, que sería ubicar nuestro archivo en nuestra carpeta y darle doble clic, y se va a abrir automáticamente en Illustrator. Lo ven acá. O también podríamos hacer lo siguiente, voy a cerrarlo, podríamos ir a el menú Archivo y abrir. Aquí tendríamos entonces que buscar la carpeta donde tengamos el archivo, seleccionarlo, nuestro archivo, y presionar en abrir y esperar que este archivo se abra.